ninguno me daba la respuesta correcta. Ninguno me decía que lo más antiguo que hay en todo París es ese obelisco. El obelisco del templo de Luxor tiene 3000 años de antigüedad. Pero los parisinos se equivocan porque lleva relativamente poco tiempo aquí. Fue un regalo, con la de un medio regalo, que hicieron los egipcios a los franceses. Si uno va a la parte de abajo del monolito, ahí está representado el trayecto en barco de ese obelisco entre Egipto y Francia. 6 años de barco para traerlo. Es un monolito. No viene ni por entrega ni por fascículos. Mide 23 metros, pesa 230 toneladas. Había que sacarlo de Luxor, meterlo en el Nilo, Mediterráneo, Atlántico y Río Sena. 6 años. Y luego también está representado como lo eligieron. Pero en realidad, esto no debería haber sido un regalo. Estaba todo preparado para que fuera un intercambio de regalos. Los franceses también le dieron algo a cambio del obelisco a los egipcios. Pero es por ese mismo motivo que los egipcios siguen muy enfadados y siguen reclamando la propiedad del obelisco. Porque los franceses le regalaron un reloj que llegó al Cairo, lo abrieron, lo colocaron en el muro de la principal mezquita de aquella ciudad y aquel reloj que llegó ya estaba estropeado. Un reloj que no funcionaba. Para enfadarse, los egipcios dan a los franceses una de sus principales joyas arqueológicas de su imperio antiguo, el obelisco de Luxor, 3000 años de antigüedad, y los franceses a cambio un reloj que no funciona. Yo doy un consejo al principio del curso con mi nombre, tengo otro para el final: no intercambiar bajo ningún concepto regalos con franceses. ¿Vale? Allá al fondo está la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue construida para la primera gran exposición universal de París, la del año 1889. La parte de abajo de la torre era la entrada a aquella exposición, pero rompía la homogeneidad que tiene la ciudad de París en altura y no gustó nada de nada. Hubo controversias, debates, se recogieron firmas para quitarla. Los parisinos la bautizaron en aquella época el espárrago de hierro. De hecho, su arquitecto, Gustave Eiffel, él lo que había previsto era que la torre pudiera dividirse en diferentes pedazos y que fuera circulando entre las diferentes ciudades de las exposiciones universales. Pero que a los parisinos no les gustaba su arquitecto y había pensado que se la llevara, ¿por qué sigue aún aquí a día de hoy? Porque durante la Primera Guerra Mundial, en la parte de arriba del todo, a 325 metros de altura, ahí colocaron el primer receptor de radio de la historia de radio. Ahí pusieron la primera radio, le dieron una utilidad y por eso no se la llevaron. Y bien que le agradece el Ayuntamiento de París a 17 euros por persona la cantidad de gente que le sube todos los días. El negocio que le han sacado a la torre. Allá al fondo vemos un tejado de cristal. Ahí tenemos el Grand Palais, el Gran Palacio. Ese tejado de cristal mide 240 metros. Es una auténtica proeza técnica. La bóveda que sostiene ese tejado de cristal, entre metal y acero, es más pesada que la Torre Eiffel entera. Si vamos hacia la izquierda, encontramos un puente donde vemos una columna con una escultura dorada arriba. Ahí tenemos el puente de Alejandro III. Si la atravesamos, llegamos a la Avenida de los Inválidos, lugar en el que está el edificio de los Inválidos. Y ahí se encuentra situada la tumba del emperador Napoleón Bonaparte. ¿Alguien ha visitado la tumba del emperador? ¿Y cómo está colocada? Eso es. Está colocada de manera estratégica. Se sitúa entre dos plantas, de manera que si uno va a ver la tumba de Napoleón por la planta de arriba, para ver su sarcófago se ve obligado a agacharse, a hacer una reverencia, si no, no lo ve. Y si va por la planta de abajo, uno debe mirar al cielo como si de un dios se tratara. O una cosa o la otra para ver la tumba de Napoleón. Ahí se colocó la tumba. Alguno está pensando ahora, yo cuando me muera me pongo la piedra mía aquí, hago una reverencia. Pero yo he dicho que Hitler visitó París en el verano de 1940 y él no iba a irse de París sin visitar la tumba de Napoleón. También fue a los Inválidos. Lo único, cuando llegó a la puerta, le comentaron cómo estaba colocada aquella tumba. Y él, antes de pasar, mandó que le colocaran unos espejos inclinados para mirar los espejos y no verse obligado a hacerle una reverencia a Napoleón. Esto a ver cuando estaba más loco. Hablando de Hitler, ¿qué va? ¿Has visto de la garganta? Yo tengo ya ganas de contar lo de las pompas. ¿Paramos? Venga. Yo sé que más de uno no hubiera venido si no hubiera sido por de las pompas. Da igual. Lo voy a contar. Voy a poner primero a la gente un poquito en situación. De nuevo, el verano del año 1940.
Cuando la Alemania nazi derrota al ejército francés, se firmó un armisticio que dividía Francia en dos zonas, zona libre y zona ocupada. La zona libre era un cuarto de lo que es Francia, la parte del sudeste, con capital en la ciudad balneario de Vichy. Era la Francia libre con las colonias, pero era un régimen fascista satélite de la Alemania nazi. Allí también estaba la Gestapo, el Estado civil de Alemania. Eso era la Francia libre. La franja atlántica y la parte norte, zona ocupada. Ellos se anexó directamente al Reich. París durante 4 años fue territorio alemán. 6 de junio del año 1944. ¿Alguien le dice algo a esa fecha? Desembarco de Normandía. Cuando se produce el desembarco de Normandía, los altos estados mayores de los ejércitos aliados tenían un solo objetivo, una finalidad: llegar lo antes posible a Berlín. Avanzar rápido para cortar la cabeza del enemigo y acabar con el nazismo. No importaba dejar las grandes ciudades atrás, no importaba dejar París atrás. Lo importante era avanzar lo más rápido posible a Berlín, acabar con Hitler y acabar con el horror. Pero había un señor francés exiliado en Londres, llamado Charles de Gaulle, que organizaba las fuerzas francesas libres. Y él no estaba de acuerdo con esta estrategia. París era demasiado importante. Era el corazón histórico y cultural de Europa. Había que liberarla. No puede quedar en manos de los nazis por avanzar rápido a Berlín. Así que envió a liberar París a la segunda división acorazada de las fuerzas francesas libres, la división Leclerc. París lo liberaron tropas francesas. Cuando una primera columna de esa división entró en la ciudad de París, Hitler dio la orden de que las bombas estallaran. Y cuando llamó por segunda vez para cerciorarse, para averiguar que si ella estaba ardiendo, París nunca ardió, ni ardería. Su gobernador nazi, cuando él llamó la segunda vez, le colgó el teléfono y dejó un mensaje en su escritorio que ponía: para mí Hitler ya ha perdido la cabeza, no voy a cometer tal fatal acto en su nombre. ¿Se había arrepentido? Hay una historia que aún conozco poca gente. Esa misma noche, ese gobernador nazi recibió una visita de alguien que él no esperaba. La visita del cónsul sueco aquí en París. Suecia durante la Segunda Guerra Mundial era un país neutral. Ese cónsul llevaba 20 años viviendo en París, estaba enamorado de la ciudad, sabía lo de las bombas, sabía que París iba a desaparecer del mapa. Y lo que hizo fue ponerse en contacto con Charles de Gaulle en Londres y le contó que las bombas estaban puestas, que iban a estallar esa misma noche. Así que lo que hicieron fue llegar a un acuerdo. Ese cónsul sueco debía visitar al gobernador nazi en su despacho esa noche, antes de que detonara las bombas, para proponerle un salvoconducto para él, su mujer y sus hijas, para poder refugiarse en Suiza. Ese gobernador nazi, de que llegó el cónsul sueco, cogió el salvoconducto. Tuvo gran visión política. Sabía la deriva que iba tomando la guerra. Alemania la perdería en pocos meses. También sabía lo que le estaba pasando a todos los generales de las SS atrapados por los aliados. Eran fusilados. Lo que hizo, hablando mal y pronto, fue salvar su culo. Y la jugada le salió bastante bien, pues tras la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar los juicios de Nuremberg. Todos y cada uno de los altos jerarcas nazis fueron o bien ahorcados o bien fusilados. Este señor Dietrich von Scholten, que había hecho saltar por los aires Varsovia y que tenía crímenes de guerra a sus espaldas, por no detonar las bombas de París, fue juzgado con rango de soldado. Y solamente estuvo 2 años en la cárcel. Luego fue un hombre libre que vivió en paz toda su vida. No, en París no, en Alemania. En la Alemania del oeste. Así que no le fue nada mal. Pero en parte gracias a él, París sigue aún de pie. Eso permitió que la mañana siguiente entraran las tropas de liberación, que liberaran a París tras 4 años de horror, de nazismo. Y al igual que París fue liberada, yo por fin les voy a liberar para que sigan disfrutando de la ciudad. Gracias. Ya que me emociono, ya vale, me emociono. Bueno, voy a comentar un par de cosas. Lo primero, hay algo que nos ayuda bastante, y es si tienen 5 minutitos, si os ha gustado la visita, siempre viene muy bien que pongan un pequeño comentario de la foto, que comenten en TripAdvisor, para que sepan perfectamente en internet. Llevamos un año aquí, siempre viene muy bien. El comentario va a ser negativo, no hace falta que lo dejen. La base medio bueno, pues lo dejen. Pues ya saben el acuerdo que llegamos, son ustedes los que ponen precios. 3 horas finalmente que es yo de visita, y ya para el resto de visitas, Carlos está ahí. Entonces ya para el resto de visitas, para lo de ahora para mí, que él viene en metro, no se lo va a llevar.